Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara. Continuamos tocando el tema político electoral, que es lo que está en el tapete, y para eso traemos como invitado el día de hoy al diputado Luis Eduardo Martínez. Le damos la bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y contentísimo de poder participar. En su currículum pues ha sido gobernador por el estado Monagas, concejal, y hoy en día es diputado a la Asamblea Nacional recién electa, ¿no? Donde dicen que es de la administración de Nicolás Maduro. Bueno, es de la administración de los venezolanos, que fueron los que votaron el pasado mes de noviembre del 2020. Sí, pero Venezuela pareciera estar en un limbo político. No hay confianza en la administración de Nicolás Maduro, pero tampoco en la oposición. ¿De quién es la culpa? Mire, yo creo que la culpa es de todo aquel que en los últimos años ha hecho política en Venezuela, porque tú lo has dicho bien, la casi totalidad de los venezolanos, pues estamos hablando de cerca del 90%, de acuerdo a los últimos estudios de opinión, no cree en la clase política venezolana, sea oficialista, sea de oposición. De tal manera que eso obliga, por cierto, una profunda reflexión. ¿Qué se está haciendo mal para que el venezolano común no crea ni en los opositores ni en los oficialistas? Usted está en uno de esos grupos de diputados o de opositores que han sido tildados de desleales por haber participado en esas elecciones parlamentarias, y también donde hay venezolanos que coloquialmente los llaman los alacranes. ¿A qué se debe eso? ¿A usted le pagaron? ¿Pudiese aclarar ese panorama? Yo se los pregunto a todos porque, bueno, surgió ese término en un determinado momento, todavía lo siguen diciendo, entonces quisiera saber de dónde proviene y por qué, y si de verdad le pagaron o no le pagaron, ¿qué pasa? Bueno, hablemos en términos de hoy, hashtag todos somos alacranes. ¿Por qué? Porque la denominación de alacrán nació de un sector que calificó de tales a los que decidimos... ¿Qué sector? ¿Qué sector? ¿De qué sector nació? Estamos hablando de los sectores opositores que decidieron en el mes de noviembre no participar en las elecciones parlamentarias y se apartaron una vez más de la vía del voto, y aquellos entonces que reiteradamente hemos defendido el voto como única alternativa para que Venezuela cambie, fuimos calificados como tales. Pero resulta que hoy muchísimos, por no decir todos, los que participaron en esa posición hoy son candidatos. Aquí nada más en Caracas, de los 8 precandidatos a alcalde que hay, 7 llamaron a no votar. De los candidatos a alcaldes en Miranda, la casi totalidad llamaron a no votar, de tal manera que lo que se está demostrando es que quienes teníamos la razón en cuanto a que hay que participar y hay que votar, fuimos nosotros. Quizás el que lo dijo más claro fue nuestro buen amigo Enrique Capriles, que en una entrevista reciente en El País, cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué antes no participaron y ahora sí? Dijo, porque ahora no está Trump. Ah, bueno, imagínense. Se reunió con Nicolás Maduro, lo vimos. ¿Qué pasó allí fuera de cámara? Lo que no se mostró ante el público en esa sentadita ahí. Le insistimos al presidente en la necesidad de que el diálogo, la reconciliación y la paz sea más que una consigna. Le insistimos al presidente en la necesidad de que se atacase el problema económico, que lo más importante para los venezolanos hoy es la economía. De tal manera de que esa reunión, que no es la primera que efectuamos y además son públicas, porque, y aquí repito unas palabras del diputado José Gregorio Correa, nosotros como parlamentarios que somos nos reunimos públicamente con quienes ejercen el gobierno en Venezuela. Ya aquellos que se ocultan y se reúnen con capuchas o lo hacen a altas horas de la noche. O sea, se refiere a Juan Guaidó, ¿no? No, yo no he dicho a quién. Lo estás afirmando tú, que estás mejor informada que yo. Las cosas. Hay que hablar claro, porque eso es lo que quieren los venezolanos. Pero lo que insistimos fue con el presidente de la República y con los ministros, como insistimos todos los días. ¿Qué le dijo Maduro? Nos dijo que coincidía con nosotros en cuanto que la economía hoy es el problema más importante que tiene que atacarse. ¿Y por qué no termina de arropar los otros sectores? María Corina Machado, Enrique Capriles, Juan Guaidó. Bueno, entiendo, de acuerdo a lo que todos estamos informados, de que cada uno de esos sectores, o la gran mayoría de esos sectores, está siendo contactado, está siendo tocado. Tan es así que las negociaciones que deberían iniciarse en breve en México abarcan la casi totalidad de los sectores opositores del país. De las oposiciones, solamente un sector que lidera una buena amiga, que es María Corina, en este momento no está participando en esos acercamientos. Pero hoy Venezuela marcha aceleradamente hacia un proceso de encontrarse, de negociar y de dialogar, que debería sacarnos de estas crisis políticas recurrentes que enfrentamos.
¿Por qué defender las elecciones? Usted dice que la oposición debe participar. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa, porque no hay atajos, porque aquí se ha demostrado que vía golpe militar, y ahí está la Plaza Altamira y el distribuidor como una demostración de fracaso, no sirve de nada porque se ha demostrado que recurrentes manifestaciones y protestas de calle no producen una salida del gobierno, porque se ha demostrado que invasiones, algunas tan folclóricas como la que se produjo con la Operación Gedeón, tampoco dan ningún tipo de resultado, y porque está suficientemente demostrado en la historia del mundo que por elecciones han salido los peores gobiernos que han tenido algunas naciones. Ahí está el caso de Chile, está el caso del anterior Nicaragua, está el caso de Polonia. Son países que pudieron salir de gobiernos, de regímenes, incluso dictatoriales, a fuerza de votos. Pero no hay confianza en el sistema electoral. Hay una gran parte de la población que no se puede dejar a un lado y dice que no confía en el sistema, a pesar de que hay nuevos rectores, entre comillas, por lo menos en la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? Hay 4 rectores principales nuevos, de 5. La casi totalidad de los rectores suplentes son nuevos. Hay en este momento un proceso de acercamiento con naciones extranjeras para observación internacional, especialmente de la Unión Europea. Hay un proceso de auditorías y reauditorías, que alguien como el rector Picón, que incluso estuvo preso durante varios meses por oponerse a este gobierno, ha certificado como suficientemente probado. Hay un proceso que acaba de cerrarse, pero que ya están publicándose los listados de inscripción y de reubicación de electores. Es decir, hay toda una serie de pasos que debería dar confianza en el proceso electoral. Pero más importante que eso es el tema de la participación. Yo he dicho y lo ratifico, que el problema no está en el CNE, en la directiva del CNE, sino en la capacidad que tengamos nosotros de garantizar en cada mesa un testigo y de garantizar suficiente motivación para que la gente vaya a votar. Mira, si Chávez se hubiera puesto a decidir cuándo participar, si las condiciones eran ideales para él, hubiera muerto siendo a lo mejor un administrador de una bodega en Barinas. ¿Por qué? Porque cuando Chávez fue candidato presidencial, el Consejo Supremo Electoral, él no tenía ni un miembro, en una junta municipal, parroquial, regional, no tenía ni siquiera un testigo, no tenía dinero, no tenía acceso a los medios de comunicación, y ganó las elecciones. ¿Por qué las ganó? Porque supo interpretar el descontento del pueblo venezolano. Así como las encuestas dicen que el 80, 82, 88, dependiendo de la encuesta, el 90% no creen los políticos, el 90% rechaza la actual situación de Venezuela. De tal manera que convertir el descontento en votos es la alternativa que tenemos. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta oportunidad? Porque mucho se ha dicho que esto es por un cargo, una gobernación, una alcaldía, una concejalía, pero ¿dónde quedan los venezolanos? Así, pero como tiene que verse como... ¿Cuál es mejor, un chavista o un opositor? Un opositor bien dispuesto, un opositor bien formado, un opositor que esté en condiciones de gestionar correctamente una gobernación o alcaldía, obviamente es mejor, porque además sigue un modelo, un patrón de conducta apegado a normas y a formas democráticas que es más positivo. Pero te repito, las elecciones regionales tienen que convertirse en municipales en una suerte de referéndum de la gestión gubernamental. ¿Cómo las visualizan este contexto país que estamos viviendo el 21 de noviembre? En actuales circunstancias, y hablo francamente y hablo viendo a la Cámara, con muchísimas dificultades, porque si no somos capaces de marchar unidos, de presentar programas unitarios y de tener un padrón electoral único, la paliza que nos van a dar el 21 de noviembre es fenomenal. Pero si somos capaces de presentar candidaturas unitarias en cada jurisdicción, de presentar un programa marco unitario y de presentar un padrón electoral, testigos en cada una de las mesas, nosotros tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar a Venezuela, de que esta crisis recurrente que ya dura 22 años, entonces pueda quedar atrás. ¿Qué le dice a los venezolanos hoy en día que no creen, a ese 80% que no cree en la oposición, que no cree en Maduro, que no cree en las elecciones y que solamente está aquí buscando sobrevivir a una crisis donde se va la luz, se va el agua, la inflación se los come o nos come a todos, porque a mí también me afecta todo eso? Que Venezuela puede ser otra, que tenemos las condiciones para ser otro, que este es un país hermosísimo. Sí, estamos de acuerdo, pero que... 20 años diciendo lo mismo. 22 años para ser exacto. Que esta es la gran oportunidad, votando, de empezar a cambiar, de acumular fuerzas, de ganar plazas que permitan entonces iniciar ese cambio que va a tardar, que tampoco va a ser de la noche a la mañana. Aquí, si en breve se instaura un nuevo gobierno, los problemas no van a resolverse porque son de tanta gravedad
que requerirá mucho, requerirá financiamiento internacional, requerirá una nueva cultura de los venezolanos para que este país sea diferente. Maduro, Jorge Rodríguez, con quienes se reunió, les dio garantía de que en las elecciones la oposición pueda entonces arropar, digamos, 10, 15, 20 gobernaciones más alcaldías y no se las vayan a quitar, no les vayan a poner una entidad paralela como siempre lo han hecho. ¿Hay garantías? Garantías hay si nosotros las tomamos, pero ni el presidente Maduro ni Jorge Rodríguez, con gente, con personas, con votos, como ha pasado antes, como pasó en el 2015. En el 2015, a pesar de que había muchos pesimistas, nosotros fuimos capaces de obtener una gran mayoría parlamentaria y millones votaron por los candidatos de oposición. Eso es posible. Solo es posible si participamos y si votamos. Ahora, si nos quedamos en nuestras casas, si pasamos el día tranquilo el 21 de noviembre, descansandito, ten la seguridad de que el gobierno y el oficialismo se va a imponer. Ellos no van a regalar nada, el gobierno no va a regalar nada, ni una gobernación, ni una alcaldía, ni una concejalía, ni siquiera una diputación. O sea, ¿qué nos han dicho? Gánennos. Y si nos ganan, nosotros vamos a respetar los resultados. Y para mí, lo importante no es esa afirmación, lo importante es que tengamos la capacidad, luego de haber votado millones de venezolanos, de defender ese triunfo. ¿No le tocaron el tema a Nicolás Maduro sobre una elección presidencial o una posible elección presidencial? Porque si usted está en el sector opositor, sí, es cierto, las elecciones no vienen todavía, no corresponden todavía a las presidenciales, pero hay un clamor popular también, hay gente que dice que quiere mega elecciones. Pero ¿No se tocó ese tema? No, pero yo no soy ingenuo. Y no solamente no soy ingenuo yo, es que ya no es ingenua la comunidad internacional. En el último comunicado que suscribió el secretario Blinken, el alto comisionado Borrell y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá no mencionan elecciones presidenciales. Señalan textualmente, y puedes buscar el comunicado, de que las elecciones regionales y municipales son una gran oportunidad para la reinstitucionalización de Venezuela. De tal manera que aquí hay que dejar la ingenuidad a un lado. Pretender precipitar unas elecciones presidenciales cuando ni está en el calendario ni está en la Constitución es absolutamente ilusorio. Lo que sí está planteado, pero otra vez depende de todos, de ti, de mí, de los que nos están viendo, es que la Constitución establece que el año que viene se puede convocar un referéndum revocatorio. Pero ¿usted apostaría a eso? Apostaría si los venezolanos estuvieran dispuestos a acompañarnos. ¿Por qué? Porque hay que firmar, hay que hacer toda una serie de procedimientos en los cuales, si millones y millones están involucrados, no se logrará. Para finalizar, ¿usted va a participar en estas elecciones? Es decir, ¿va a dejar a un lado su cargo como diputado de la Asamblea Nacional y va a aspirar a una gobernación o una alcaldía? En principio no. Primero porque estoy recién electo diputado de la Asamblea, apenas han transcurrido 6, 7 meses de mi primera elección, y luego porque si no hay unidad absoluta en cada jurisdicción, y eso incluye en cualquiera que yo pudiera ser postulado, no tiene ningún sentido. Yo vocación de perdedor no tengo. Bueno, siempre se ha hablado de unidad, se ha llamado a la unidad durante todos estos años y la oposición pues va más dividida. La única oportunidad que se logró ir en unidad, que te repito, fue el 2015, ahí están los resultados. De tal manera que mi invitación para todos absolutamente todos, no solamente para los dirigentes políticos, sino también fundamentalmente para los venezolanos y las venezolanas, es que no desaprovechemos esta oportunidad de cobrarle al gobierno lo tanto mal que ha hecho a lo largo de tantos años. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado el día de hoy en Cara a Cara. Conversábamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, y pues hoy tocábamos ese tema tan controversial que tiene que ver con la parte electoral, donde hay una población bastante considerable que no confía en el CNE o en el nuevo CNE. Sin embargo, nosotros desde Impacto Venezuela queremos llevarles a ustedes las opiniones de cada sector político del país, porque aquí esto es una ventana sin censura. Antes de despedirme, pues los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, darle clic a la campanita de notificaciones y también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.